Padre Santo, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, Señor bendito. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables, Señor. Somos necesitados de ti, somos sedientos de ti, Señor. Te pedimos que tu palabra llegue como espada de dos filos hasta lo más profundo de nuestro ser, que haga brotar de nuestro espíritu aquella bendición que anhelamos y necesitamos, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias, Señor amado. Amén y amén. Se recuerda que hemos estado hablando de los tiempos del fin, ¿verdad? Hemos estado hablando de los falsos maestros, los falsos profetas en el final de los tiempos. Hablamos también de que muchos en el final de los tiempos decían: ah, no, el Señor ya viene, entonces ya no hagamos nada. Y dice la palabra, decía a través del apóstol Pablo: el que no trabaje, que tampoco coma. Amén. Pero Dios es tan lindo que es un Dios de equilibrio, ¿verdad? Siempre nos pone el equilibrio. Y entonces la palabra de hoy nos habla acerca de cómo debemos trabajar. Porque Dios nos manda al trabajo, pero no quiere que nosotros estemos afanados por el trabajo. Empieza Apocalipsis, y esto también es del fin, porque esto lo estamos viendo hoy más que nunca. Empieza Apocalipsis diciendo: estas palabras no las selles, estas palabras son ya estamos en los tiempos del fin. Luego empieza la revelación de Jesucristo glorioso, ya no aquel que colgaron en una cruz, que todos lo vieron deformado, desfigurado, sino que aparece un Jesús glorioso, glorificado, con poder, con toda gloria. Y viene y va a mandar un mensaje a sus iglesias. Y lo primero que a mí me impresiona es lo siguiente: cómo Dios respeta a las autoridades. Fíjense que Dios nombra a una autoridad y Él la respeta, no se salta sobre ella. Ustedes ven algunos trabajos donde, por ejemplo, alguien tiene un jefe inmediato superior y dice: ah, pero él me cae mal o no me va a hacer caso, me voy de una vez con el dueño. Y se salta a las trancas, como decimos, perdonen la expresión, pero eso hacemos. Otra forma de decirlo es salvar conducto, ¿verdad? Así dicen en el ejército, dicen en las instituciones gubernamentales: salvar conducto. Ah, no, mi jefe ese no va a entender, mejor lo hago a un lado y me voy directo con el mero jefecín, ¿verdad? Pero fíjense que Dios no es así. Dios establece una autoridad y dice que toda autoridad es instituida por Dios. Como dice alguna porra, ¿verdad? Le guste a quien le guste. Dios establece la autoridad. Fíjense que, por ejemplo, con el presidente, muchos no votaron por él. O no votamos, digamos, para ser más honestos. No votamos por él. Pero dice que Dios es el que pone y quita reyes. Entonces, aunque no nos guste, Él es el presidente que tenemos y es el presidente que Dios puso. Por eso yo amo a mi pastor, lo bendigo de veras. Porque nosotros tenemos que entender y comprender que hay una bendición de parte de Dios en sujetarnos a nuestra autoridad. Las mujeres, por ejemplo. Dios quiso establecer que el hombre fuera la cabeza del hogar. Le guste a quien le guste. Y a veces nos equivocamos. A veces cometemos errores, pero eso no elimina la autoridad que Dios nos ha dado. Y las mujeres tienen que respetarla. Y nosotros como hombres tenemos que respetar también nuestras autoridades y sujetarnos a Cristo. Es bien tremendo porque yo veía en la palabra y decía: un hombre entre mil he hallado, dice, pero mujer entre todas estas no hallé. Y
Entonces yo me quedé así pensando. Y después el Espíritu me empezó a hablar y me decía, y si tú ves, las mujeres que aparecen en la Biblia son contadas. Débora, la que bajó por el muro a los espías israelitas, María, Rahab, dice nuestro pastor. Y podríamos mencionar, son contadas con los dedos. Y después venía a mi mente, ¿y por qué en los apóstoles de Jesús no hubo una mujer? No es el tema de hoy, ¿verdad? Pero es a lo que quiero llegar, es de que cuando Dios estableció al hombre como autoridad de la mujer, es porque la quería proteger. Aleluya. Dice que Eva fue engañada, no el hombre, no dice Adán fue engañado. Temo que como Adán fue engañado, vuestros sentidos, no dice así. Temo que como Eva fue engañada, dice. Entonces, tenemos que reconocer que las cosas que Dios pone, las pone con un propósito. No es por molestar. No es porque a Dios se le ocurrió y como aquellos niños encaprichados y berrinchudos. Nuestro Dios no es así. Él tiene un propósito y Él está viendo nuestro bien y no nuestro mal. Amén. Ay, Señor, ya lo pensaste bien, mira quién me estás poniendo de jefe. Señor, pero mira todos los errores que tiene. Yo les decía la otra vez, es como cuando estamos viendo un partido de fútbol, ¿verdad? Ronaldo, hombre, ¿qué te pasa? Pero si nosotros estuviéramos ahí, no lo haríamos mejor. Y nos ponemos a criticar, ¿verdad? Y a decir, ¿qué te pasa? Cuando deberíamos de orar por nuestras autoridades, ¿verdad? Y orar por los que Dios ha puesto. ¿Y saben qué es lo más tremendo de la autoridad? Sobre un alto hay otro más alto, dice. Sobre una autoridad hay otra autoridad que ve y dice, oh, fíjense que en mi trabajo pasa algo. Llega alguien y salvaconducto, dice, se salta la autoridad y le dicen, mire, ahí está su jefe, ¿qué le está pasando? Y así es Dios. Por eso dice, llamen a los ancianos de la iglesia, respeta la autoridad y que ellos oren. Aleluya, amén. Y nosotros a veces estamos ahí, queremos, Padre, sáname, perdona mis pecados. Llama a los ancianos de la iglesia que oren por ti y tus pecados serán perdonados y serás sano. Aleluya. Porque yo respeto, dice el Señor, las autoridades que he puesto. Aleluya. ¿Le guste? A quien le guste. ¿Y saben qué es lo más tremendo de la autoridad? Que cada autoridad tiene su propia autoridad que lo respalda. Viene Pedro y sale de la cárcel y llega corriendo feliz a tocar a la puerta de los hermanitos que estaban orando, y sale una hermana y dice, es Pedro, y entra corriendo, ni le abre la puerta, como para que lo hubieran ido siguiendo, ¿verdad? Si lo hubieran ido siguiendo, ahí lo agarra. Y entra y dice, es Pedro. Y le responden, ha de ser su ángel. Dice. Quiere decir que nosotros tenemos un ángel. Y quiere decir que ese ángel se parece a nosotros. Si no, no hubieran dicho eso.